Dicen, buenas noches, dicen todos los muanes. Dice que Bacuenda Cheche. Dice, los propios dicen Quereñanga. En Gongo Yaca Mafuto. Dice, ya Bacuenda Cheche, Bacheche en Ganga de Loyo. Y Alanguá, Munanzuala. Dice, Keaco, dicen Ganga. En Gango, en Fumbe. Bacuenda Cheche todos los días me careado. Que en Gongo, Cuenda Cheche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. La representación que hacemos siempre, enseñamos formas primitivas de trabajos que hemos hecho y esta diapositiva nos va a dar la idea precisa de cómo trabajamos la religión cuando lo hacemos verdaderamente. Cómo podemos invocar a nuestra enganga, a nuestro lucero, cómo podemos trabajar de una forma que puede ser aceptada y cómo podemos realizar trabajo en Cunalombo, en el monte, cómo podemos preguntar con chamalongo, con concha de mar, que es con lo que preguntan los ganguleros. La forma primitiva que podemos ver aquí se remonta a cientos de años atrás. Y es por eso que siempre tenemos que aprender cómo son estas formas primitivas, porque aún aprendiéndolas, muchas personas están cometiendo errores. Trabajar Palo Mayombe se remonta a cientos de años atrás, cuando llegó esta religión a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Los cubanos, huyendo de la isla, trajeron consigo sus creencias que fueron transmitidas por los africanos en Cuba. Y hoy podemos ver en muchos países como Puerto Rico, México, Venezuela, España, Colombia, Perú y muchos países más donde han emigrado cubanos y han aprendido o quieren aprender sobre esta cultura del Palo Mayombe. Trabajar esta religión es un poco conflictiva y un poco intrigosa, porque muchas veces los ahijados no comprenden la forma primitiva con que trabaja su padrino, ya que el padrino no los enseña, y muchos de estos padrinos improvisados han aprendido las cosas de carretilla sin saber los significados de la misma. Por eso un gangulero que sabe puede representar un rayamiento, puede hacer una enganga o un candango de acuerdo a las necesidades de ese ahijado o los caminos que tenga ese ahijado. Los fundamentos de enganga tienen que llevar los palos verdaderos. Si los fundamentos de enganga o los candangos no llevan los palos verdaderos, la enganga nunca va a ser poderosa. Las engangas son poderosas porque se le pone lo que las engangas llevan. Pero existe una nebulosa que los ganguleros de hoy en día no conocen la realidad de lo que lleva una enganga, un candango, un endunto, un cuatro vientos, un gurunfinda o otros fundamentos que se pueden realizar. Las engangas no se reza, se hacen conjuros. No ponemos flores a la enganga, sino ramas de laurel cuando hacemos monte a la enganga. No ponemos vaso de agua a la enganga. Ponemos jícara con aguardiente y un tabaco. No echamos ron a la enganga. Echamos aguardiente, echamos vino seco
echamos alcohol en tumbo, echamos aguardiente o echamos chamba. Los ganguleros no pueden confiar en nadie porque siempre son traicionados. Siempre que un gangulero confía en una persona, es traicionado. Somos justos en lo que hacemos. No somos mentirosos. Respetamos a nuestros mayores y en la enganga donde fuimos consagrados. No juramos facenda, no juramos de mentira, juramos de cunanchila, de corazón. No creemos en las engangas falsas. No somos hipócritas ni mentirosos. No tapamos las mentiras, las descubrimos. Somos personas fieles a los padrinos que son verdaderos. Somos buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos esposos, buenos amigos y ayudamos al necesitado. Si hay un hermano religioso que está en desgracia, todos los ahijados deben ayudarlo y su padrino. No hacemos cambio en la religión, porque toda esta religión está escrita y se escribió para que no hubieran cambios, porque esta religión llevó muchas reformas y fueron cambiadas muchas cosas. Juramos de corazón, no juramos facenda, no juramos de mentiras, juramos de verdad, de cunanchila. Somos justos en todo lo que hacemos. No nos aprovechamos, si una persona no es religiosa, hacerle inzaras o trabajo o brujería, porque esa persona no se puede defender. Hacemos guanga guerra con el que es igual que nosotros. Las engangas falsas, los curonfindas falsos que podemos ver, esto está sucediendo. Los 7 rayos de mentira, falsos, de malas sombras. Las engangas que son construidas como si fueran fábricas de engangas en Venezuela. Salida de otra enganga falsa. Es algo que está pasando y que nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones, pero tenemos que seguirlo hablando porque hay personas que todavía no han entendido o personas nuevas que están mirando estos programas. Engangas falsas, 7 rayos falsos, como este que podemos ver aquí, o zarabandas de mentiras, zarabandas de malas sombras que existen. 7 rayos de mentiras con 4 palos. Es algo increíble lo que está pasando. O este 7 rayos pintado como si fuera para los carnavales. O como dicen, va para la fiesta. Falso también, de mala sombra. En gangas a media, construidas con palos y cosas que son increíbles. Lo que podemos ver, 7 rayos en maceta de sembrar mata. Con luceros de mentira, carabelas de cemento, 7 rayos con espejo, con 4 o 5 palos, es algo increíble. Munanzos Congo con engangas a la mitad, no hay una enganga ahí que se pueda hablar de ella. 7 rayos con carabelas de yeso. Y tantas cosas que podemos estar viendo, que estas son las cosas falsas que todos tenemos que conocer, porque si no, caemos en lo mismo. Cuando usted tenga eso, denle camino, eso no sirve para nada. O luceros de mentira. Siempre con un sombrerito. 7 rayos de mentira. Zarabandas de mentira.
7 rayos de mentira, un enredo totalmente. Chapas que utilizan para preguntar, otro invento con signos y firmas. Todo esto es mentira, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Se pregunta con chamalongo, con conchas de mal, y como siempre ha preguntado el gangulero. ¿Qué cuento es ese? Las engangas falsas de Judas, los mamás cholas, los zarabandas, los luceros, todo falso, todo ahí es falso, de malas sombras. Podemos ver este 7 rayos, este otro 7 rayos, una cosa increíble. Todo esto es mentira. Tienen que aprenderlo. Todo esto es una pura mentira. Y entonces están diciendo, ¿por qué mi enganga no me trabaja o mi 7 rayos no me trabaja? Que te va a trabajar. Si esto es todo mentira, chicos. Mira este mamachola, ¿qué es esto? O los rayamientos falsos. Ya hemos explicado esto. Ahí existen 2 rayamientos nada más. Cruz para los engueyos y raya para los tatas. Eso es todo. ¿Y ahora esto qué significa? ¿De dónde salió esto? Esto es una mujer tapándose los senos. Mira aquí que como le han pintado ahí garabato a esta persona. O esta aquí al costado. Es un abuso, es una cosa psíquica, mental, de personas que están enfermos de la mente. Mira hasta dónde ha llegado esto. O si no, el sicario rayando en el piso, dándole cuchillo a todo el mundo ahí, todo el mundo tapado y todo el mundo acostado ahí, amarrado y todo, para que ni se muevan. Falsos rayamientos, todo esto son falsos rayamientos, señores. No se dejen engañar. Esto es otro 7 rayos de mentira, otro cuento. O si no, las engangas hecho en un tanque. Yo digo que todo esto lo que ha traído es loco a esta religión. Todo está en solliro. O este mamachola de otra que se hace llamarse que es religiosa, mira lo que pone ahí. Es algo increíble. O esta enganga de 7 rayos. No. O este zarabanda. No, tienen su estilo. A pesar de todo, tienen su estilo de hacer estos fundamentos que no lo saben hacer. Una ganga de zarabanda es diferente. Una ganga de zarabanda es diferente. Un candango de 7 rayos es diferente. Un candango de mamachola es diferente. Todas las engangas no son iguales. Ni todas las engangas se trabajan igual tampoco. Y entonces es una sola cosa para todo el mundo. Y esto es lo que ha pasado, que ha traído aquí un enredo. Y sigue la gente enredándose en todo este tipo de cosas. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta el desequilibrio mental. Ya estas personas están sollidos, están medio locos todos. Estos 7 rayos, ¿de dónde sacan esto? O este zarabanda. Esto es una cosa increíble, este enredo que tiene. Esto tiene que ser una persona que está loco o inventando, ni es religioso ni nada, está inventando ahí. Esto, siempre con un sombrerito. Ellos quieren imitar el que el Congo tenía su sombrerito. ¿Qué es esto? ¿Qué 7 rayos es este? En maceta, en una maceta de sembrar mata. Yo soy Tataí Tirá Quinduana Panguila. Y mi único interés es que las personas aprendan. Ese es mi único interés que yo tengo con la religión. Un ensalada maleco a todos los tatas, a todos los tataitas, a todos los engueyos. Y que Sambiampungo, Cutaren, Agüe y que Zambia Maracutara. Llegué caminando, llegué, piango, piango. Escucha mi cuento, gangulero. Llegué, piango, piango.